Los consejos de los mejores expertos para comprender los vientos, disfrutar bajo el agua y sentir las olas. Revista del Mar, el jueves aquí en Canal Campero. ¿Buscas un estado en tu interior? ¿Tratas de salir de la rutina? El esfuerzo es necesario. El placer de la pesca. Para los amantes de este deporte, Linde y Rivera Pesca. Los miércoles aquí, en Canal Campero. La Subbética es una comarca cordobesa ubicada al sur de la provincia, en pleno corazón de Andalucía. En esta zona, su parque natural y espacios protegidos conforman una propuesta turística difícil de olvidar. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Territorios Naturales. Hoy os hemos preparado además otras sorpresas. Vamos a dirigir nuestros pasos hasta un centro de recuperación de aves en la Albufera valenciana. Vamos también a hacer una ruta muy interesante en esta ocasión. Vamos a ir a camello por la zona del Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote. Empezamos nuestro programa y nos acercamos hasta el Parque Natural de la Sierra Subbética. Allí podemos encontrar formaciones kársticas muy interesantes, además de una flora netamente de origen mediterráneo y una fauna endémica interesante para todos los amantes de la naturaleza. El territorio que hoy nos ocupa, el Parque Natural de la Sierra Subbética, se encuentra situado en el sur de la provincia de Córdoba, localizándose en el extremo sudeste cerca de la provincia de Granada. Este paraje está delimitado por dos sierras, la de Cabra y la de Orconera, y en su centro se encuentra un valle en el que descansan formaciones geológicas de gran interés. Es la Sierra Subbética una gran reserva animal. Prueba de ello es la importancia cinegética. Territorio ideal para la caza menor, su agricultura también es rica en el olivo. Riquezas, por tanto, de las que viven los pueblos alrededor, y que a veces peligra por la erosión y el mal uso de las construcciones por parte del hombre. En superficie tiene en torno a 32.000 hectáreas, afecta a parte de 8 términos municipales. Después, en unidades de relieve, son claramente diferenciables 3 zonas. Una sería el macizo de Cabra-Luque, que es un macizo de relieves más o menos redondeados, y la cumbre más alta pues está en el Pico Lobatejo, en 1300 y pico. Y después está, ese sería en el extremo norte. En el extremo sur tenemos al macizo de Orconera-Rute, sierras de Orconera y sierra de Rute. Ese es el techo de la provincia de Córdoba en el Pico Tiñosa, con más de 1500 metros. Y en medio pues hay una zona de plegamientos intermedios entre un macizo y otro, que serían la sierra de Gallinera, la sierra de Los Pollos, la sierra de Gaena, en fin, la sierra de la Cabrera. Y entre todo esto, pues está lo que se ha dado en llamar el pasillo triásico de Carcabuy, que son zonas fértiles, normalmente y generalmente ocupadas por olivas. Esa es una descripción a grandes rasgos del parque a vista de pájaro, vamos. El agua y la roca caliza mantienen en este paraje una compleja relación, cuyo resultado es un relieve kárstico de atractivas sugerencias y lleno de vida.
La facilidad con la que el agua disuelve la roca caliza permite la formación de un relieve peculiar y un modelado del terreno que recibe el nombre de kárstico. Esta denominación tiene su origen en el topónimo de Karst, que designa un macizo calcáreo. Fue en esta zona donde por primera vez se describió este tipo de relieve aparentemente caótico, en el que se mezclan distintas formaciones rocosas, tanto internas como externas, que forman una unidad geológica en continua evolución y en constante transformación. Dentro de los límites del parque destacan las formaciones geológicas del Lapiaz de los Lanchares, con sus características acanaladuras cortantes. En ella, la vegetación busca la supervivencia defendiéndose de sus principales enemigos, como el ganado. El paraje este se llama Lapiaz de los Lanchares, está en la zona oeste del Parque Natural Sierra Subbética y ostenta uno de los niveles de protección más altos. Está en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales con el nivel B, que después del A es el superior. Además, ya desde el año 84 que se aprobó el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la provincia de Córdoba, ya ostentaba este paraje un nivel de protección, el supremo, el superior que daba ese plan de ordenación. La formación del Lapiaz, que es una forma típica de erosión kárstica, pues consiste básicamente en la disolución de la roca caliza, que tiene un componente tremendamente básico, por el agua algo acidifica por el monóxido del dióxido de carbono de la atmósfera. Cae, la disuelve, además de la disolución, que provoca estos acanalamientos, estrías y demás. También hay otro efecto erosivo aquí que se deja sentir, que es la gelifracción. En las grietas que se van generando, el agua que se deposita, que al congelarse por las noches, se dilata y procura el fracturamiento de la roca. Eso es en definitiva la vegetación típica de los lapiaces. La potencial es un matorral noble mediterráneo y un bosque tremendo, porque el aspecto, aunque el aspecto es de roca limpia, en los huecos, en los intersticios de la roca siempre se acumula tierra que tiene una fertilidad bastante alta. Lo que ocurre aquí, en este caso particular, es que la presión ganadera es tremendamente fuerte. Entonces, lo que podría ser un matorral noble alto o un bosque, pues queda reducido a praderas salpicadas de matorral y en algunos casos de arbolado, pero contenido por el ganado. Después, pues seguramente veremos efectos del efecto del ganado sobre la vegetación y cómo la vegetación se defiende de ese tipo de acciones. Bueno, pues este es uno de los ejemplos que comentábamos antes, de cómo la vegetación aprovecha los huecos entre la roca donde se ha generado algo de tierra por la descomposición de la caliza, y cómo esa vegetación utiliza el mecanismo de almohadillarse, de sacar extremos pinchudos para defenderse del ganado. Aquí, por ejemplo, esto es una encina. El soporte habitual en porte arbóreo pues puede tener perfectamente 20 metros y sin embargo aquí la vemos, una encina que puede ser además vieja, puede tener perfectamente 20 o 30 años, y la vemos aquí hecha casi un bonsái, con las ramitas muy pinchudas, no produciendo fruto, porque no puede perder energía en producir ese fruto, tiene que producir hojas y expandirse hacia lo ancho para evitar en el futuro que el ganado le llegue al centro. Y una vez que él evite eso, el centro descollará, se hará alto, se escapará del diente del ganado y ya perderá esta forma pinchuda y se hará un árbol. Se hará un árbol que además producirá fruto y se reproducirá. Bueno, pues estamos delante de una mata de Chinopspartum boissieri, que es un endemismo de la Bética. Tiene un porte siempre de arbusto almohadillado, que es una adaptación a las zonas frías. En concreto, esta localización está a unos 1100 metros y
en Umbría. Aquí está muy poco soleada, poquitas horas al día está soleado. Esta formación de almohadilla es un mecanismo de defensa contra el frío. Es típica de zonas muy altas, de incluso alta montaña, como es el caso de Borreguiles en Sierra Nevada, aunque allí la distribución de especies suele ser distinta, pero también está presente. Bueno, en esta época el Echinopardum está con un aspecto triste, sin floración, siempre verde, eso sí, porque los tallitos tienen clorofila, no es la hoja lo que se ve, son los tallitos. Pero cuando florece se pone de un amarillo intenso, con florecitas muy pequeñitas, y además con un ir y venir continuo de insectos, entre otras mariposas muy específicas, muy concretas, que son las que polinizan esta planta. El aspecto general de los parajes pues es unas mantas de almohadillones amarillos preciosos. Muy próxima se encuentra la depresión de Nava. Esta formación es el resultado de la unión de varios hoyones. En la extensión de la sierra encontramos diferentes hoyones o concavidades en distintos momentos de formación. Los más nuevos, los que están en su estado medio de formación, y los más antiguos. Tras décadas e incluso siglos de actuación erosiva de los factores climatológicos, la unión de varios hoyones consigue formar una nava. Esta formación presenta un aspecto adhesado, donde al cabo del tiempo comienza a crecer la vegetación. Muy cerca se encuentra una de las grandes riquezas de esta sierra horadada de la tierra. Son las cuevas del murciélago, cuyas paredes están adornadas con pinturas rupestres. La evolución continua de estas formas de relieve originan profundos y escarpados valles entre imponentes paredes rocosas, configurando un escenario de desolada belleza. Pero la blanquecina desnudez de la roca caliza, que suele aparecer en forma de altivos farallones, se ve rodeada más abajo por el verde de los encinares y las ordenadas líneas de olivar, lo que confiere al paisaje un aspecto más humanizado. El fundamental es el olivar. Hay una superficie tremenda del parque, vamos, en torno al 30-40% que es olivar, en mejores o peores condiciones de manejo y con más o menos vocación agrícola. Algunos terrenos, el olivar llega aquí a 1000 metros de altura y en pendientes que superan el 50%. Eso es una realidad y con esa se convive. Pero hoy por hoy el aprovechamiento del olivar es el fundamental, De alguna manera estamos en una comarca y en Andalucía, en la parte andaluza de dominio del olivar, y es el motor. Otro aprovechamiento importante, aunque cada vez menos la verdad, es el ganadero. Tenemos ganadería en extensivo y en régimen de semiestabulación, principalmente de cabra y oveja. Hay algunas explotaciones de caballo que está en auge por la dinámica de la sociedad de ahora, y en ganadería poco más, establos concretos de lo que hay en todos lados, de aviar y de porcino, pero vamos, eso ya fuera del parque, eso más en la comarca. Otro aprovechamiento importante, el cinegético. Hay bastante, vamos, todo el territorio del parque son cotos de caza menor. Las piezas fundamentales son la perdiz, el conejo, aunque en los últimos años están pasando por unas penurias tremendas, no solo aquí, en toda la península, pura verdad. Y también un aprovechamiento cinegético que se está explotando últimamente es el jabalí. El jabalí, algunos cotos hacen ya montería en toda regla, aunque no había mucha tradición aquí. Después, aprovechamientos apícolas. Otro que está teniendo mucho auge últimamente es el turismo rural. Hay muchos cortijos que se han rehabilitado y se están utilizando. El entorno serrano y la climatología reinante en la zona determinan la mezcla de una flora y una fauna propia de la subbética del bosque mediterráneo. Las encinas acompañadas de quejigos y algarrobos dominan el estrato arbóreo silvestre. En las zonas más húmedas de la sierra, normalmente en los hoyones, aparecen también arces, aunque sea difícil de conocerlos porque en esta época del año aparecen desnudos.
Tal vez el otoño y la primavera son las mejores estaciones para visitar esta sierra, ya que estos árboles de hoja caduca ofrecen sus mejores tonos, ofreciendo una amplia variedad de coloridos. Por debajo de este estrato arbóreo se encuentran las especies arbustivas que conforman un matorral, a veces muy denso. Sus integrantes son plantas leñosas como la coscoja, el acebuche o el lentisco, que proporcionan el hábitat ideal para muchas especies animales que encuentran entre esta vegetación el mejor cobijo. En el abundante matorral vive el jabalí, que obtiene de las encinas y los olivos un importante aporte energético fundamental para el otoño. Con él comparte territorio el erizo e incluso el zorro, entre otras especies. Por encima de todos ellos, vigilante desde el cielo y desde su posada roqueña, habita el halcón peregrino, que encuentra aquí el lugar idóneo para resguardar a sus crías y también para abastecerse del alimento necesario. La subbética guarda todavía numerosos encantos que todos debemos conservar y cuidar. No hay que olvidar que el paso del tiempo ha moldeado de forma bella una naturaleza que aún está viva. Dirigimos ahora nuestros pasos hasta el Parque de Somiedo en Asturias. Está ubicado en la zona sur de la región y ocupa una superficie de 300 kilómetros cuadrados. Es además una zona fabulosa para el estudio de la geología, de la fauna y de la flora, un lugar que está manchado por el agua que surca esos valles y montes. Para muchos de nosotros, hablar de Somiedo es hablar del oso pardo, pero la realidad es que Somiedo es mucho más. Las diferentes altitudes que dan lugar a tipos muy distintos de vegetación ofrecen gran cantidad de alimento y refugio a muchas especies animales. Esto, unido a su orografía, que es la causa del buen estado de conservación, han dado lugar a un territorio natural único en nuestra geografía. Pero en Somiedo, la riqueza no es solo natural. Aquí, a pesar del terreno, el hombre ha vivido desde la antigüedad y ha dejado a su paso importantes restos de su estancia en estas tierras. En 1988, Somiedo fue declarado Parque Natural. Ocupa unas 30.000 hectáreas y está situado en la parte suroccidental del Principado de Asturias. El nombre viene del latín sumetum, que significa país de montañas elevadas. Más del 60% del territorio sobrepasa los 1.200 metros de altitud y por lo menos 22 cumbres sobrepasan los 2.000 metros, siendo el Cordón la más alta. La cota más baja la encontramos en el río Piguela, a su paso por Aguas Mestas, con 410 metros de altitud. Dentro de los límites del parque hay 35 poblaciones en las que viven unos 1.000 habitantes. Los asentamientos humanos en la zona vienen de lejos. Siempre ha habido aquí dos grupos sociales bien diferenciados, los somedanos estantes y los vaqueiros de alzada. Ambos grupos han ido dejando muestras de sus culturas, dando hoy una gran riqueza a la zona. En Somiedo hay un tipo de gente muy curiosa, ¿sí? Que son los vaqueiros de alzada, que eran gente que trashumaba en verano, subía a los puertos a la alzada, ¿no? O sea, alzaban su residencia hasta estas zonas, hasta Somiedo, hasta la zona de Cangas también. Entonces, pues
eso sí que subían con todos los enseres y tenían dos residencias, incluso dos pueblos, uno en la zona alta y otro en la zona baja, en el monte o en la zona de la marina, ¿no? Y esos trashumaban y tenían un tipo de cultura distinta, un folclore y unas tradiciones diferentes a los saldos que ellos llaman, que son la gente del fondo de los valles. Los habitantes de Somiedo de hoy en día siguen viviendo sobre todo del ganado vacuno y en menor medida del bovino. Todavía hoy algunos ganaderos pasan largas temporadas en las cotas más altas en busca de los pastos para su ganado, con la única compañía de su perro. Durante los últimos años, desde la declaración de Parque Natural, el turismo se ha convertido en la segunda gran fuente de ingresos de la zona. Muchas casas, escuelas y otras construcciones se están rehabilitando como casas de turismo rural, conocidas aquí como casas de aldea. Somiedo es un sitio bastante turístico, entonces pues esto hace que se realicen actividades pues de las que están últimamente en boga, ¿no? en la montaña, actividades al aire libre como senderismo, bicicleta, caballos, o sea, rutas a caballo. Y luego, por ser parque, hay actividades que están limitadas a permiso o simplemente prohibidas, ¿no? Por ejemplo, la escalada está prohibida por temas de no molestar a la fauna avícola en los nidos que suelen anidar, o sea, las zonas en las que suelen anidar pues suelen ser buenas para escalada. O, por ejemplo, el parapente también está prohibido a una altura menor de 1000 metros del suelo por lo mismo, por no molestar a las aves, ¿no? Y luego hay actividades como, por ejemplo, el todoterreno, motocross o tipo de estos que son más impactantes que están prohibidas en todo el parque, ¿no? Hay zonas, lo que más aceptación tiene y lo que todo el mundo viene a Somiedo pues es a pasear, ¿no? A hacer senderismo o incluso en alguna ruta ya un poco de trekking de más alta montaña, ¿no? Subir a algún pico alto. Y bueno, tienen la limitación que no hay en otras zonas de áreas restringidas. Dentro del parque hay una zonificación dependiendo de los usos que se da al parque, ¿no? Entonces hay zonas restringidas de uso especial que solo son permitidas el paso a ganaderos o a los vecinos del pueblo y luego a vigilancia o tema de estudio, pero ya con autorización, ¿no? Entonces en esas zonas no se puede meter la gente, ¿no? Los visitantes. Y esto de hacer zonas restringidas pues es un tema también de conservación, de intentar que no se moleste a la fauna y que, sobre todo las zonas restringidas son zonas en las que pues clave críticas para el hábitat del oso, el hábitat del urogallo, ¿no? Entonces se declaran esas zonas para no molestar a esa fauna. Hay zonas dentro del parque que son igual de guapas, que no hace falta meterse en una zona restringida, puedes ir a otro sitio y disfrutar del mismo medio en el que estás sin tener que meterte en esas zonas. Es una forma de eso, de mantener esas zonas en buen estado, ¿no? Si donde tiene mucha gente, pues el oso o cualquier especie así crítica, pues se va de ahí. Simplemente de ver gente, de oírla, se va y entonces pues, cada vez le vamos dejando menos sitio. Es una forma de mantener islas en las que pues esté a gusto, ¿no? Atraídos por la naturaleza salvaje de estas tierras, son muchos los que se acercan hasta Somiedo para admirar su belleza.
En la mente de casi todos planea siempre la imagen del señor de estas tierras, el oso pardo. Aquí en Somiedo es una de las zonas de mayor densidad de población de toda la cordillera cantábrica y de toda España, ¿no? En total en España habrá en la cordillera cantábrica habrá unos 70 a 90 ejemplares, y aquí pues puede haber hasta en algunas ocasiones 15. Hay muchos de paso que entran y cambian de concejo, de Somiedo a Teberga o a Cangas de Narcea, pero es una de las zonas de mayor densidad. Disminuyendo no, pero aumentando tampoco, está más o menos ahora en equilibrio, ¿no? Que bueno, que es bastante buena noticia. El problema es que están muy aisladas las poblaciones, entonces hay una endogamia entre los bichos que no hay buena reproducción, ¿no? Este año parece que han salido bastantes crías, ¿no? Hembras con crías, y a ver si sigue así la dinámica, ¿no? Pero la población está más o menos estabilizada en eso, en unos 70, 90 ejemplares. Hasta el año pasado hubo un estudio de radiomarcaje, había varios bichos marcados, pero hubo un problema que se murió uno, entonces a partir de entonces pues se ha abandonado ese proyecto de marcaje de bichos, y ahora mismo se está llevando un estudio, pero más de seguimiento por el monte, de rastro, de pues eso sí, identificar a las hembras con críos, saber más o menos por dónde están, pero un estudio así detallado como el que había de radiomarcaje ahora mismo se ha abandonado. De todas formas sí, ahora pues el tema del oso trae mucho dinero también de Europa, de los proyectos LIFE, y entonces pues ese dinero se utiliza para pues, estudios, incluso crear fundaciones. Hay varias fundaciones dedicadas al estudio del oso, Fundación Oso Pardo, Fundación Oso de Asturias, que todos esos pues dedican atención y estudio al oso, ¿no? Nosotros nos dedicamos también a cuidado del oso, a atender los daños que produce y a pagar indemnizaciones, ¿no? por ello. Pues mira, entró el oso a comer hace un par de semanas, y esta vaca llevaba enterrada 5 meses aquí. Lo que pasa es que tiene un olfato buenísimo, ¿no? Aunque la habían tapado con cucho, que es estiércol de vaca, pues aún así la encontró después de 5 meses, que ya no le quedaba casi nada de carroña, ¿no? Desenterró todos los huesos, hizo todo este boquete y estuvo bajando a comer desde la ladera de enfrente, estuvo bajando a comer pues 2 o 3 días, ¿no? Aunque comía nada más que restos de tripas y piel, lo que quedaba después de 5 meses, imaginaros lo que puede quedar. Y aparte del oso, pues luego venían pues zorros, aquí tenemos un excremento de un zorro, con semillas de otros frutos, y bueno, fue muy curioso porque estuvimos haciendo esperas, pero no le logramos ver porque venía por la noche y es muy difícil localizarlo. Como esto, pues eso, al animal le gusta mucho la carroña, ¿no? La carne que huele de mucho tiempo ya. Y luego pues urogallo, que también pues se relaciona el ecosistema que utiliza el oso con el urogallo, los bosques de hayedos, las zonas altas. Y luego pues especies rapaces que también vienen del sur, alimoche, águila real, no sé, aguilucho pálido que entra de León a veces hacia acá. Luego Somiedo ha sido declarado también cepa, que es una zona de especial protección de aves, porque hay también una representación bastante importante de especies de montaña, ¿no? Y luego ya en los ríos, pues igual desde nutria, desmán, que también es una especie bastante en peligro. Y bueno, pues los ríos, eso también indica la calidad en que están los ríos, ¿no? Que haya nutria o que haya desmán, pues indica el grado de limpieza y el grado de conservación en el que se encuentran, ¿no? Y bueno, fauna la verdad es que hay bastante. Luego hay fauna dedicada ya más a caza, ¿no? Como venados, rebecos, corzos, jabalís, que algunos de ellos han sido introducidos en los últimos años. Por ejemplo, el venado hace unos 30 años se introdujo un rebaño y ahora pues ha subido la cifra hasta casi 1500. Igual pasó con el rebeco, que estaba casi extinguido, porque antes se cazaba mucho y ahora, pues debido bueno, pues al cuidado que se tiene de los bichos y un poco mejor gestión, pues también ha aumentado la cifra, ¿no? Y luego corzos, jabalís, que es un poco plaga,
bastante plaga, ¿no? Sobre todo el tema de daños en los prados, y entonces hay bastante problema con el tema del jabalí, sobre todo. Jabalí y venado son dos especies que los paisanos se quejan mucho porque les producen muchos daños, comen la hierba, les ozan los prados, entonces es un animal que es problemático. Esta es una de las razones por la que la actividad cinegética tiene gran importancia en la zona. El control de las especies a través de la caza demuestra aquí buenos resultados, pero esta actividad, la caza, se ha practicado en Somiedo desde siempre. En el Museo Etnográfico, situado en la localidad de Pola de Somiedo, junto a otros utensilios utilizados en la zona, se exponen las antiguas artes de caza. Somiedo es un paraíso para los cazadores y también para los pescadores que pueden aquí disfrutar de su afición en un entorno sin igual. No podemos olvidar que estamos en Asturias, uno de los paraísos de la pesca de salmónidos. El Pigüela, el Somiedo y los lagos son los puntos de destino para los pescadores. Aquí se pueden encontrar trucha común, piscardo y salvelino, una trucha introducida en los lagos desde hace tiempo y que se conserva como curiosidad. El más emblemático y visitado de los lagos de Somiedo es el Lago del Valle, a 1580 metros de altitud. Con casi 24 hectáreas, es el mayor lago del Principado y también uno de los más profundos, con 50 metros de calado en su punto máximo.